Comienzo al acto previsto para hoy, para celebrar el Día del Libro de 1992. Acto que venimos celebrando desde el año pasado, que tuvo lugar la inauguración o la recuperación de esta fiesta por la Academia. El año pasado tuvimos ocasión de recordar al poeta del Porto, José Luis Tejada, y que este año parecía un poco obligado que la figura, dado que estamos en este emblemático 92, fuera el historiador portuense Hipólito Sancho. Al margen de este acto de hoy, tenemos previsto además la publicación o la reedición de un libro de Hipólito, que ya aquí anuncio y que va a ver la luz, calculo que de 15 a días a un mes, que es El Puerto de Santa María en el descubrimiento de América. Libro súper agotado, no tenemos ni un ejemplar en el puerto, hemos tenido que trabajar para la reedición hasta con fotocopia, que además prologa una de las intervinientes de hoy, que es Carmen Cebrián, una historiadora también portuense. Y bueno, yo simplemente se va esto. Dejaros ya con los que van a intervenir en esta ocasión y nos lo va a presentar el profesor Don Enrique Bartolomé, el cual se da la palabra. Muy buenas tardes a todos y muy agradecido por su presencia. Como acaba de decir nuestro amigo y director de la Academia de Bellas Artes, Paco Arnil. El objeto, ya lo saben todos, es enaltecer o recordar o evocar la figura de don Hipólito Sancho. Don Hipólito Sancho es el gran historiador del puerto, podemos decir. Dentro de no voy a ser muy largo porque mi misión es simplemente introductoria. Dentro de la sesión van a intervenir, en primer lugar, Luis Suárez, que nos va a hablar sobre los precursores o predecesores de Hipólito Sancho en la historiografía portuguesa. Es decir, la obra anterior a él, para luego ver cuál es lo que él hace y en qué estado queda su historia y cómo va a ir después haciéndose o completándose el territorio. Después intervendrá Carmen Cebrián, historiadora e investigadora. Ella trabaja en el Archivo de Indias, tiene varias publicaciones sobre las relaciones y el comercio de España con América y, como ha dicho también Paco Arnil, es la autora del prólogo de esta reedición de la obra de don Hipólito, el Puerto de Santa María y el descubrimiento de América. Y después, ya por último, un gran historiador, a mi juicio, el gran historiador actual del puerto, que es Juan José Iglesias, autor conocidísimo, sobre todo por su gran obra Una ciudad mercantil en el siglo XVIII, el Puerto de Santa María, también un trabajo publicado en la colección de la Diputación sobre el Puerto de Santa María, es una obra global, geográfico-histórica, y su obra más reciente, aparte de numerosos artículos, pues el libro en que se trata de las respuestas generales del Catastro de Ensenada relacionadas con el puerto. Bien, una vez dicho esto, pues únicamente haré una pequeña semblanza o una pequeña, digamos, nota introductoria sobre el puerto. La obra de Hipólito es una obra copiosísima, aunque, claro, sus trabajos más conocidos son los que están publicados en forma de libro. La historia del puerto de Santa María, que hemos dicho que se va a reeditar, el puerto de Santa María y el descubrimiento de América, y otra obra también muy conocida, aunque agotada, Rincones portuenses. Luego, aparte de eso, su obra como en revistas, artículos,
pues es numerosísima. Es decir, en las revistas de Indias, en el Instituto de Estudios Africanos, en las revistas de Historia Medieval, son numerosísimos los artículos que tiene sobre temas no solamente del puerto, sino de Jerez. Por tanto, es una obra considerable en cantidad y también con una aportación que yo creo que es valiosa. Actualmente se podrá discutir, o sea, se podrá opinar sobre su visión historiográfica. Es decir, como ustedes saben, la historiografía cambia. La forma de concebir y de enfocar la historia va siendo distinta con el tiempo. Y posiblemente las historias que se hacen ahora, pues dentro, quién sabe, dentro de 20 o 50 años, pues los que no sucedan también consideran que este punto de vista está desfasado. O sea, en fin, hay ciertas cosas que no encajan. Ahora, esto no es un restar méritos ni restar puntos a la hora de ponerlo. Es una obra, como digo, importante, numerosísima y que ha servido para dar o para abrir caminos, para abrir luces a los historiadores posteriores. Es decir, puesto que antes de, como ahora veremos, por lo que diga Luis Suárez, bien poco o bien disperso y bien muy discontinuo es lo que se había de puerto. Y nada más, ya dejo la palabra a estos que son realmente los protagonistas del puerto. No soy más que un simple introductor o prologuista. Como ha dicho Enrique Bartolomé, me ha tocado hablar del estado de la cuestión, es decir, la historiografía portuense antes de Don Hipólito. No cabe duda que la moderna historiografía portuense y la de las ciudades aledañas, Jerez y Cádiz, sobre todo, mantienen una deuda impagable con el historiador Don Hipólito Sancho. La tamaña labor de Don Hipólito, con sus luces y sus sombras, justo es decirlo, sin demérito de su obra y su persona, no ha tenido parangón hasta entonces y puede decirse que ni siquiera por un solo historiador en los tiempos actuales. Porque la historia de nuestra ciudad no había sido estudiada sino parcialmente y con criterios ciertamente caóticos, por otra parte, nada distinto del que en lo antiguo era común. De un lado, siempre se había echado mano de las fuentes latinas y griegas para explicar de modo casi legendario nuestros orígenes, siguiendo la pauta, por ejemplo, de un Rodrigo Caro, de un Fray Jerónimo de la Concesión, de un Don Agustín de Orozco, de un Don Juan Suárez de Salazar, por poner tan solo unos ejemplos. De otro, hasta que el Marqués de Balmar no emprende a finales del siglo pasado su edición de las cantigas de Alfonso X, tampoco es asequible ese monumento que, demostrada su historicidad, viene a ser como el primer documento y todo un cancionero de las 24 cantigas dedicadas a Santa María del Puerto, que viniera a satisfacer nuestras interrogantes sobre el trasunto de Alcanaque al puerto de Santa María. Y finalmente, nuestra historia yacía dispersa en un mare magnum de citas en crónicas medievales, en anales como los de Ortiz de Zúñiga, o en obras y folletos de muy diversa índole, además de en archivos nunca explorados o trabajados muy superficialmente. No pueden llamarse historias las descripciones, por ejemplo, la descripción del puerto de Santa María en el capítulo 3 de la parte de Cádiz, de Francisco María Nonifo, publicada en abril 1771, ni la contenida en el diccionario del Amador, ni la descripción de la provincia de Cádiz, por ejemplo, en Arturo. La imprenta no conoce un bosquejo histórico de nuestra ciudad hasta épocas muy recientes. En 1902 y en los años siguientes
en que el archivero don Juan Cárdenas Burgueto publica la guía del puerto de Santa María. En ella, en la parte introductoria de la guía, copia al pie de la letra, línea a línea, la historia que a modo de informe escribiera en 1878 el también archivero don José Luis Tejada García, que se conserva en el Archivo Histórico Municipal y cuyos borradores, primorosamente encuadernados, tengo el honor de poseer. Sin embargo, antes de Cárdenas, toda la obra de conjunto que se había producido circulaba en manuscritos de difícil accesibilidad. Así, el abogado de los Reales Consejos, el doctor don Anselmo del Cortázar, escribió a mediados del siglo XVIII una historia del puerto de Santa María, de la que solamente se sabe que existió y que dedicó a la ciudad con la pretensión, al parecer, de que se imprimiera a su costa, cosa que no sucedió. También, y de la misma época, es la manuscrita del marqués de Ureña, don Gaspar de Molina y Saldívar, residente en el puerto del Palacio de Cumbre Hermosa, por estar casado desde que contrajo matrimonio con doña María Josefa Tirri, hija de los marqueses de la Cañada, don Juan y doña María Lázaro. El marqués de Ureña era un hombre polifacético, arquitecto, escultor, miniaturista, orfebre, músico, poeta y también historiador del puerto de Santa María. Es autor de un compendio llamado Compendio Histórico del Puerto. Por cierto, el marqués de Ureña se debió, y ya que estamos en el castillo, el altar mayor que estuvo aquí hasta el año 34, en que se retiró, que era un altar de forma cruciforme, como estípite, donde estaba el Cristo llamado de la Misericordia, y que se llevó en el año 34 a la capilla del cementerio del puerto, como todavía está. Pues bien, la historia del marqués de Ureña, como la del Cortázar, fueron presentadas las dos en la Real Academia de la Historia, en cuyos archivos confiamos que puedan algún día encontrarse. Don Hipólito, al citar al marqués de Ureña, dice que esta última obra del compendio histórico de don Gaspar de Molina debió tener ciertas pretensiones, pues al marqués, parte de cuyos papeles fueron a parar a manos de don Hipólito, según confiesa, se le autorizó a sacar del archivo capitular cuanto para su labor le fuera necesario. Hoy ignoramos el paradero de la historia de don Gaspar de Molina y de sus papeles, aunque no cesó en su búsqueda la una en la Real Academia de la Historia y estos en la Biblioteca Nacional, entre los del legado de don Tomás García Figuera, sección de estudios africanos, quien, según parece, se envió allí 6 cajones de documentos que poseía don Hipólito Sancho. El primer historiador que ofrece una extensa visión histórica de la ciudad es don Juan Miguel Rubio de Espinosa, abogado y archivero portuense que vive a caballos de los siglos XVIII y XIX. Es Rubio autor de una historia del puerto de Santa María dividida en 6 libros y la dedica a la ciudad, y en ella parte de los lejanos orígenes, citando autores griegos y latinos, y si bien hace puntuales llamadas al final de cada capítulo, no suele colocar notas, con lo que lejos de permitir identificar su fuente las oculta. No obstante, hace descripciones bien que premiosas de muchas de las piezas arqueológicas que poseía en su palacio portuense el marqués de la Cañada y de las que se hace lengua a don Antonio Pons en su viaje por España. También, sin el criterio de un historiador moderno, copia la letra, lo cual nos ha venido perfectamente que no tuviera ese criterio porque hemos conservado cosas inéditas, manuscritos de la biblioteca de don Guillermo Tirri, marqués de la Cañada, perdida desde que el marqués de Villapared la adquiriera y decidiera trasladarla por barco a Sanlúcar, barco que se hundió en la propia barra del Guadalquivir, con lo cual quedó aquella ingente y maravillosa biblioteca. Así, de los manuscritos que había copiado de la biblioteca del marqués de la Cañada, hay uno que cita de principio a fin, de cabo a cabo,
que es la curiosa historia de Marco Tulio Calizón, que se hizo pasar en el puerto y en otras ciudades de España y de Italia por el rey Don Sebastián de Portugal, y otros muchos manuscritos también que si no copia íntegro, sí nos deja una interesante referencia de hechos. A pesar de todo, su obra, muy pesada de lectura, algo caótica, en los capítulos que dedica al siglo XVIII por vividos, son casi un testimonio cercano más que una historia pasada. Sin embargo, Rubio parece que no ha usado ni ha exprimido convenientemente los archivos locales, pese a haber sido quien recogió los documentos de nuestra historia, los catalogó, los inventarió y los coordinó en un trabajo todavía no superado. Pero si su labor de archivero ha quedado bien patente y su trabajo aprovecha aún hoy a los modernos investigadores, su obra de historia no fue impresa y perdido su manuscrito original, primero en manos de sus herederos, luego en poder de don Juan Moreno de Guerra y finalmente poseído por la familia García Pérez de Jerez, hoy se desconoce su paradero. Igual sucede con una copia que en 1875 hiciera don Joaquín Medinilla y Vera, quien, añadiéndole un libro séptimo adicional y 2 apéndices, la entregó al archivo que se formó para la Santísima Virgen de los Milagros, patrona de la ciudad, y que también se ha perdido. Una más, realizada en 1911 sobre la anterior por don Juan Cárdenas Porqueto, fue regalada a don Daniel Martínez García, quien la legó a mi padre, y es la que yo conservo y he facilitado a cuantos historiadores me la han solicitado. Por último, en tiempos bien recientes, en la biblioteca del Colegio de San Luis Gonzaga ha aparecido un ejemplar mecanografiado por el jesuita Padre Abreu en los años 20 de este siglo y que procede del manuscrito original que entonces poseía la familia García Pérez de Jerez. Así pues, la obra de Rubio de Espinosa, nunca impresa, ha sido de difícil consulta. Y que se sepa, solamente están localizados hoy por hoy 2 copias. Una hasta el libro séptimo y otra con el libro séptimo y los 2 apéndices. Aquí, nuestro municipio iba a hacer un llamamiento para que por quien fuera y cuanto antes se publicara este monumento de la historia del puerto. También dentro del género pueden incluirse un raro diario de don José Bernal que abarca los años 1729 y la década de los 30 del siglo XVIII portuense. Comienza con un incompleto, por falta menos de un folio, un incompleto memorial de los cargadores a indias del puerto que habían presentado al rey poniendo de manifiesto los abusos de la casa de Medinaceli y pidiendo la incorporación de la ciudad a la corona. El resto es una narración día a día de lo que va ocurriendo. Especial relevancia tienen los años 1729 y siguientes, en que visitan la ciudad Felipe V, Isabel Farnesio, los infantes y la corte, y describe fiestas religiosas y profanas, cacerías, jornadas de pesca, viajes fluviales, fenómenos paranormales, viajes a Madrid, por ejemplo. La vida civil y religiosa de la ciudad tienen cabida en esta obra y perdido el original, conservo en mi biblioteca un manuscrito hecho por un oscuro José J. Fernández que lo copió de su original en 13 de julio de 1882. Según reza al final del manuscrito, procede este impresionante documento de la biblioteca antes mencionada de don Daniel Martínez García, quien la legó a mi padre y por quien me llegó a mi mano. Don Joaquín Medinilla y Vera, otro historiador portugués, escribió y se conserva por sus herederos mecanografiada una historia de la ciudad en 2 volúmenes. No puedo decir de ella otra cosa, sino que está escrita con criterios decimonónicos y es fiel exponente de la historia en esa fecha, a finales del siglo pasado, se producía. Es autor también, Medinilla,
de un folleto sobre la soledad del puerto y de un folletón publicado en la revista portuense titulado Historia del Puerto y América. Ni que decir tiene que entre las obras más relevantes se multiplicaron opúsculos y folletos, particularmente en el siglo XVIII, en que florecen en nuestra ciudad impresores de la talla de los Gómez, de Francisco Vicente Muñoz, de don Luis Luque Leiva y de los Gamboa. Con este panorama y con los archivos portuenses casi inexplorados, se encuentra don Hipólito cuando decide ser historiador. A él le cabe la primacía de haber utilizado, y esto es importante, en profundidad las actas de cabildo y el archivo de protocolos portuenses, el archivo de protocolos notariales, entre otros, que purga perfectamente. Alegando materiales de muy diversa procedencia, comenzó una tímida pero bien cimentada serie de artículos que publicó en la revista portuense, en Guión, en Mauritania, en Hidalguía y en otras muchas revistas. Su obra dispersa es numerosísima, pero con ella se preparaba para 1942 rematar su Historia del Puerto, que al año siguiente es publicada por la Diputación Provincial. Se observa por la extensa bibliografía manejada y que cita que don Hipólito consultó todo lo hasta entonces publicado y aun manuscritos inéditos. Si bien en la copiosa lista de archivos que maneja se echa en falta el de la Casa Ducal de Medinaceli, entonces mucho más completo que hoy, falto de la serie que se adjudicaron a la Condesa de Garbia y cuyo destino final se desconoce, pues pienso que la pueden tener los padres capuchinos de Castilla. En cambio, maneja un repertorio de documentos importantes de la Casa Ducal de Medinaceli, publicada la primera serie histórica en 1915 y la segunda en 1922 por el propio duque. Entre los numerosos méritos que la obra de don Hipólito presenta es la de haber husmeado una ingente documentación y ser un excelente levantador de liebres, si se me permite la expresión. De la lectura de su obra podrá discutirse en ocasiones su apreciación de los hechos, su criterio historiográfico, pero nunca el no haber citado la fuente. Conocía como pocos el archivo riquísimo entonces y diezmado hoy de la Casa Marquesal de Campo Real o la de Vargas Machuca. Tenía sus devociones y sus fobias, es cierto, pero nadie podrá decir que don Hipólito no es quien sistematizó la historia portuense, ordenó sus documentos y nos legó una excelente visión de la que partimos. Su nombre y su memoria deben ser honradas. Hoy, modestamente, la estamos honrando nosotros y yo creo que lo seguiremos haciendo siempre que se presente la ocasión. Nada más. Muchas gracias. Si me permiten, yo voy a empezar por el final. Verán, en estos casos, lo lógico sería que cuando termine de exponer mi visión sobre el personaje que nos ha reunido hoy aquí, pidiera que, por sus méritos expuestos, se considere la posibilidad de reunir su dispersa obra. Yo, antes de comenzar mi exposición, quiero transmitirle esta inquietud. ¿Sería posible lograr reunir toda la bibliografía de don Hipólito Sancho aquí, en su ciudad natal? No crean que es solo un gesto, es más bien una actitud egoísta. Creo que los historiadores del puerto necesitamos poder acceder al conjunto de la obra de uno de los más destacados historiadores, no solo del puerto, sino de su entorno, de la bahía. Por supuesto, soy consciente de que las obras del señor Sancho son criticables desde muchos aspectos y que la historiografía actual ha superado algunos planteamientos localistas que podemos apreciar
en su actitud investigadora. Pero el gran mérito del conjunto de su obra es su variedad de temas, su esfuerzo por recopilar y analizar el tema religioso se completa con unos interesantes estudios de tipo social. Nos referimos a los dedicados a la Cofradía de Moreno, a la Hermandad de los 13 de Cádiz o a la Cofradía del Rosario de Jerez. Los estudios sobre arte, arquitectura, pintura y escultura conforman un segundo tema en importancia si nos atenemos a las cifras. Son estudios puntuales, de poca extensión, casi todos artículos para la revista Archivo Español de Arte. El interés por los temas artísticos queda reflejado no solo en los estudios concretos, sino en sus obras de historia local, en las cuales siempre introduce un capítulo en el que analiza los elementos arquitectónicos más interesantes de cada ciudad. Su formación en este campo es importante. Pensemos que tras finalizar su licenciatura en Filosofía y Letras y en Derecho en Deusto, continúa su formación histórica y artística en Salamanca y en París. En este contexto podemos citar sus obras Los Van der Pira en Cádiz, Introducción al estudio de la arquitectura en Jerez o El escultor Alfonso Martínez en Cádiz. Su predilección por la ciudad de Jerez no se nos escapa a ninguno. De hecho, sus vinculaciones con nuestra vecina ciudad fueron muy fuertes desde su época de profesor. Así, y como es de todos conocido, participó en la creación del Centro de Estudios Jerezanos. Su bibliografía sobre la historia de Jerez es amplia, variada e interesante. Entre estas obras podemos destacar Historia social de Jerez de la Frontera al fin de la Edad Media, Noticias y documentos referentes al Alcázar de Jerez, Carlos V y Jerez y la Historia de Jerez de la Frontera en 3 volúmenes, de los cuales solo vio publicado el primero. No se le escaparon a este atento investigador temas hoy tan de actualidad entre los historiadores contemporáneos como la historia del vino de Jerez o juegos de toros y cañas. A través de 2 jerezanos ilustres, llega Hipólito Sancho a comentar con otros temas históricos alejados geográficamente de su centro de interés, de la bahía. A Alba Núñez, cabeza de vaca, personaje cuya experiencia americana aún sigue fascinando a quienes se acercan a su biografía, dedicará un estudio que aportaba datos nuevos sobre sus hasta entonces oscuros antecedentes. A Pedro de Vera, gobernador de Canarias, dedicará 4 pequeñas obras. A través de este controvertido personaje, llegará a interesarse por la historia de las Islas Afortunadas, concluyendo sus estudios con Miscelánea Histórica Canaria, siglo XV. La época del fin del medievo, la expansión marítima de los hombres de la bahía y las relaciones con el norte de África también fueron objeto de su interés. Una de las figuras que más le llaman la atención es Pedro Estopiñán de Virués, conquistador de Melilla, a quien dedica 3 estudios. En esta línea encontramos también la cooperación española y la obra portuguesa en África, documentos para el estudio del abastecimiento de las plazas portuguesas desde el sur de España y piratería maometana de las costas andaluzas de Gibraltar a Guadalquivir. A la historia de Cádiz dedica relativa poca atención al margen de los estudios artísticos. Su obra más interesante considero que es Estructura y perfil demográfico de Cádiz en el siglo XVI. Hemos de destacar, puesto que en estos días conmemoramos el aniversario de la expulsión de los judíos de España, las colaboraciones de don Hipólito con las revistas Sefarad. Atento a cualquier tema de interés, publicó en ella Contribución a la historia de la judería en Jerez, la judería del puerto y un documento interesante sobre la expulsión de los judíos. Hemos dejado para el final de esta catalogación bibliográfica, quizás un tanto heterodoxa, el tema del puerto. Nuestro ilustre paisano no escribió demasiadas obras sobre nuestra ciudad. En cambio, creemos que 2 de ellas pueden ser consideradas como muy importantes dentro del conjunto. La primera de ellas es el puerto de Santa María en el descubrimiento de América. Es evidentemente una de las obras más atractivas en estos momentos de auge de los temas americanistas y, como pueden suponer, es una de las que más me ha interesado a mí. En ella, don Hipólito colabora con don Rafael Barriz en la primera aproximación global que se ha hecho sobre las vinculaciones de nuestra ciudad con el Nuevo Mundo. Es una obra polémica pero rica, escrita con un claro interés apologético
que los autores no intentan ocultar, muy al contrario, reivindican esta actitud. Por supuesto, esta posición, que no comparto, no desmerece el trabajo de los autores, al contrario. La obra, si bien en algunos capítulos y aseveraciones está ampliamente superada por estudios actuales, plantea interrogantes aún no resueltos. Por citar algunos, en la fecha de publicación de la misma, 1926, se lamentaban los autores de la carencia de un buen estudio sobre la figura del cartógrafo Juan de la Cosa y sobre todo del mapa realizado en el puerto y que tantos interrogantes plantea. Pues bien, en 1992, aún después de la vorágine del quinto centenario, seguimos sin tener una aportación seria sobre el mismo. La segunda obra a la que voy a hacer referencia es, evidentemente, Historia del puerto de Santa María desde su incorporación a los dominios cristianos en 1259 hasta 1800, por la que consiguió el premio de la Diputación de Cádiz en 1942. Como podrán suponer, no voy a hacer un análisis de esta obra estando aquí Juan José, pero me gustaría decirles algo sobre la misma, algo que creo que compartirán conmigo. Durante muchos años ha sido la única obra histórica sobre nuestra ciudad. Era la, entre comillas, historia oficial del puerto. Por ello, cuando empecé a interesarme por estos temas a los que ahora me dedico o intento dedicarme, la lectura del libro de Hipólito Sancho me fascinó. Su inclinación por los temas medievales, su imponada defensa de nuestro pasado, su lenguaje, en ocasiones exagerado y lleno de tendenciosas afirmaciones, me llevó a sentirme muy interesada por la historia. Hoy podemos criticar la metodología de don Hipólito, el uso de las fuentes documentales, sus intereses antepuestos a la asepsia que pedimos a los historiadores. Pero no podemos negar que con sus obras marcó el sendero para una serie de investigadores que en algún momento de nuestra juventud lo leímos y le admiramos. Muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera agradecer la invitación a participar en este acto a Francisco Arnaiz y a la Academia de Santa Cecilia, más celebrándose en un lugar como este tan significado y tan ligado a la vida de don Hipólito. Me toca cerrar plaza y hablar en último lugar me exime de la obligación de incidir en aspectos ya expuestos por los que me han precedido en el uso de la palabra. Renunciaré, por tanto, a una exposición analítica y me ceñiré exclusivamente a una valoración general, interpretativa, de la obra de Sancho de Sopranillo. Me tendré también a un criterio, creo que obligado, de brevedad. Comenzaré observando que sobre la obra de los anteriores historiadores locales, que nos habla Luis Suárez, la de Hipólito Sancho destaca de forma muy especial, y ello por varias razones. La primera, por la amplitud. Don Hipólito, como se ha puesto aquí ya de manifiesto, escribió mucho sobre el pasado histórico del puerto de Santa María y su obra abarca multitud de aspectos, el conjunto de los cuales transmite un panorama variado de la trayectoria secular de nuestra ciudad. En segundo lugar, la obra de don Hipólito también destaca por la renuncia a especulaciones sobre aspectos legendarios de los orígenes de la ciudad y a una intención abiertamente panegírica, lo que le confiere, evaluada en su conjunto, un carácter de seriedad. En tercer lugar, el valor de la historiografía de Sancho consiste en descubrir los principales condicionantes estructurales históricos de la ciudad, captando elementos definitorios tales como la vocación marinera del puerto, la importancia del sector vinícola o la trascendencia de la oligarquía agrario-mercantil de los siglos XVII y XVIII, por citar tan solo algunos de los ejemplos más significativos. Finalmente, hay que resaltar, entre otros incuestionables valores, la superación que llevó a cabo don Hipólito de un horizonte exclusivamente localista, que puede tenerse por limitador y empobrecedor. Don Hipólito, aunque destinó quizás sus mayores y mejores esfuerzos a la historia del puerto de Santa María, logró trascender su obra a importantes ciudades de la zona, especialmente Jerez y Cádiz, aunque también se ocupó de otras como Puerto Real,
inscribiendo los problemas particulares en ópticas más amplias y abiertas. Por ello, y por otras variadas razones, Sancho de Sopranos fue más que un cronista local, y también porque su obra no es un mero recitativo de anécdotas, sino un intento, insisto, que serio, por reflejar perspectivas globales, contextos amplios y tendencias evolutivas. Aún más, diría que abordó, con mayor o menor fortuna, algunos intentos explicativos e interpretativos. Todavía añadiría dos méritos más acerca de la personalidad de Hipólito Sancho como historiador, que en cierto modo encierran algunos de los aspectos expuestos anteriormente y que personalmente valoro de forma muy destacada. Se trata, en primer lugar, de la capacidad intuitiva, de la que don Hipólito hace alarde en muchos momentos de su obra, capacidad que combinó brillantemente con la tenacidad y la constancia del trabajo erudito. En segundo lugar, el ocuparse no solo de aspectos políticos, religiosos, institucionales, sino también de problemas económicos y sociales. Esto último le confiere una cierta actualidad, puesto que de algún modo, posiblemente otra de sus intuiciones, captó los cambios que en este sentido se estaban produciendo en el seno de la historiografía por los años en que escribió el grueso de su obra. Pero sobre todo, el rasgo positivo que quisiera resaltar por encima de cualquier otro es la utilidad de la obra de don Hipólito. Utilidad no solo en el sentido más directo de dar a conocer variadas parcelas y vastas parcelas del pasado histórico portuense, sino también en el de promover el interés y la inquietud por el mismo. De esta manera, creo que lo mejor que se puede decir de Hipólito Sancho y de su legado es que, probablemente sin proponérselo, ha oficiado y sigue oficiando como maestro de una generación de historiadores locales, entre los que modestamente quisiera contarme que en los últimos años están desarrollando una amplia labor de investigación acerca de muy diversos aspectos de la historia de la ciudad, sobre el presupuesto de una heurística meticulosa y con el objetivo del rigor científico según los criterios historiográficos vigentes. La historia, incluida la local, tiene por fortuna como carácter más relevante el constituir una ciencia en continua evolución y en permanente construcción. No hay lugar a certezas definitivas y por ello no puede considerarse que ninguna obra haya alcanzado un nivel de perfección absoluta. Por otra parte, el trabajo de los historiadores en general está sujeto inevitablemente a un conjunto de condicionantes, entre los cuales, y en lugar destacado, se halla el momento concreto en que desarrollan su labor, es decir, su época. El historiador, en este sentido, trata de dar satisfacción a los interrogantes e inquietudes propios del momento en que le ha tocado vivir. Es por ello por lo que alguien ha escrito con acierto y realismo que cada generación debe repensar la historia. La historia, por tanto, y ese es el sentido de la propia evolución humana, no termina jamás de escribirse. Hipólito Sancho, como es natural, fue un hombre de su época. Y aunque esta época nos quede muy cercana en el tiempo, y por tanto la perspectiva desde la que la contemplamos quede algo desenfocada por la proximidad del punto de mira, no sería correcto ignorar conscientemente, a sabiendas de que ello nos podría conducir a una falsa valoración de su obra, los condicionantes de aquella época. Digo esto no para criticar la obra de don Hipólito, cuyos innegables méritos me he esforzado en poner de relieve, sino para intentar comprenderla mejor personalmente y que se comprenda mejor por los que ahora me escuchan. O de otro modo, para hacer crítica, pero no crítica vulgar, sino científica, esto es, constructiva, en el mejor sentido, pues, de la palabra crítica. Fueron probablemente aquellos condicionantes de época, y no otros, los que explican que la historia del puerto, la obra, para mí, más lograda y completa de don Hipólito, no se ocupe del siglo XIX, siglo interesantísimo y básico para comprender qué es el puerto hoy día, ni de los comienzos del XX. La guerra civil acababa de terminar cuando los talleres del Felicer de Cádiz daban a la luz en letra impresa la historia del puerto de Santa María, y en aquellos momentos predominaban ideas antiliberales, por lo que se obvió prudentemente en ella el tratamiento del siglo liberal por excelencia. Predominaban también
ciertos prejuicios antiilustrados y antiborbónicos, y el discurso oficial incluía severas críticas a los frutos de nuestro siglo XVIII. Pudo ello condicionar, entre otras razones, de distintos rangos, o al menos así lo pudo pensar como hipótesis, que don Hipólito protagonizara una incorrecta interpretación de un tema tan relevante para la historia de esta ciudad como su paso a la condición de realengo por decreto de Felipe V en 1729. En efecto, Sancho de Sopranis valoró este importante hecho histórico como una arbitrariedad de la corona frente a los duques de Medinaceli, señores jurisdiccionales del puerto desde fines de la Edad Media. Tesis que en cierto modo comparte un historiador tan eminente como Antonio Domínguez Ortiz al contemplar el fenómeno como muestra de la política centralizadora de un monarca de origen francés. Esta idea, a la luz de los ricos documentos conservados en el sevillano archivo de Medinaceli, no puede hoy sostenerse, puesto que el estudio de estas fuentes revela que ya Felipe II puso sus ojos en el puerto y que en el reinado de su hijo Felipe III se iniciaron unas largas negociaciones con la Casa Ducal de Medinaceli para la reversión del puerto a la corona, en las que siempre se contempló, como recoge el propio documento de la incorporación, y como en efecto se llevó a cabo, la necesidad de una compensación al duque de Medinaceli, el cual, por cierto, fue muy generoso. Otro condicionante de la época en que Sancho de Sopranis desarrolló su obra, su producción historiográfica, vino definido por las dificultades de tipo material con las que tropezaba la investigación. Don Hipólito demostró, aquí se ha puesto de relieve, una gran capacidad de superación de este tipo de dificultades y consultó un gran volumen de documentos, el contenido de algunos de los cuales conocemos precisamente gracias a su obra, porque no han llegado hasta nuestros días o son de difícil localización. Sin embargo, no existían las facilidades de hoy para acceder a fondos custodiados en lugares lejanos al lugar habitual de residencia y trabajo. Ello explica la no incorporación en general a la obra de don Hipólito de información procedente de archivos nacionales, que se tradujo en alguna ocasión, aunque muy puntual, en errores. Así sucede, por ejemplo, cuando escribió en su Historia del Puerto que no llegó a crearse en esta ciudad una sociedad económica de amigos del país al estilo de las instituciones ilustradas fundadas en muchas ciudades españolas por iniciativa del gobierno de Carlos III. Sin embargo, esta sociedad sí existió, aunque ha dejado poca huella en la documentación local, que fue la que don Hipólito manejó principalmente. Su existencia es constatada en la Guía del Investigador de las Sociedades Económicas, publicada hace años por los Emerson y Aguilar Piñal, así como por Gonzalo Anes, en un artículo recogido en su obra Coyuntura Económica e Ilustración. Yo mismo he dado a conocer los estatutos de la económica portuense, aunque no recibió ese nombre, sino de Sociedad Patriótica, y la nómina de sus socios, incluido en un expediente conservado en el Archivo Histórico Nacional. Quiero insistir en el hecho de que este tipo de errores de apreciación, por lo demás insisto que no muy frecuentes en la obra de Hipólito Sancho, no son en absoluto imputables a la falta de sagacidad o a la impericia. Don Hipólito fue maestro y muy destacado en lo suyo, pero como todo historiador, como todo hombre con suma, se vio condicionado por las circunstancias concretas en que se desarrolló su vida y su labor. Lo importante de don Hipólito es que abrió perspectivas, mostró el camino a seguir y allanó muchas de sus dificultades. La investigación histórica está llena de ellas, aunque produce en los que vocacionalmente se inclinan a cultivarla niveles de satisfacción suficientes como para no apedrarse y claudicar. Por eso, quien inicia un camino difícil agradece infinitamente que alguien más esforzado lo haya desbrozado anteriormente, y cuanto más, mejor. Y eso es lo que debemos fundamentalmente a don Hipólito y a su memoria. Agradecimiento. Es de bien nacidos ser agradecidos. Hablo por mí mismo y por mi propia experiencia, pero también creo interpretar correctamente lo que piensan en este sentido todos cuando comparten la afición por la historia del puerto y la inquietud por ensanchar su conocimiento. Este testimonio de gratitud no representa, en este caso, el cumplimiento de un mero deber de cortesía, sino un paso, el primero, para pagar la gran deuda que hemos contraído con don Hipólito, de cuya fecunda tarea de erudición somos tributarios. El siguiente paso, quizás el más importante, será continuar hasta donde lleguen nuestras fuerzas y nuestra capacidad
la labor por él emprendida con tanto entusiasmo y tan notorios resultados. Este será, según entiendo, el mayor homenaje y el mejor testimonio de agradecimiento. No dedicarnos a la simple contemplación de su obra, sino a sacar el mayor provecho de sus muchas enseñanzas para proseguir trabajando en sacar a la luz el pasado de nuestra ciudad, el cual, en gran medida, y a pesar de todos los empeños y esfuerzos, entre los cuales los más notables, sin duda, los del propio don Hipólito, sigue reposando en la paz serena de los archivos en forma de documentos, en las calles y la gente del puerto en forma de historia viva o en el arcano profundo de la tierra en forma de materiales arqueológicos. La deuda principal que hemos contraído con don Hipólito no es la de prodigar actos de público testimonio formal de gratitud, aunque esto tampoco esté de más, sino la de seguir su ejemplo de hombre de su tiempo, inquieto por conocer las raíces históricas de la realidad que le tocó vivir. Releer la historia, reinterpretarla a la luz de nuestro propio tiempo, repensar como generación nuestra historia. Don Hipólito cumplió. La pelota, como suele decirse, está ahora en nuestro tejado. Muchas gracias. En primer lugar, a doña Lourdes Sancho May, hermana de don Hipólito, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en este día. A Carmen Cebrián, como dije antes, que va a prologar el libro que será entregado en breve, espero que menos de un mes, como decía antes, de don Hipólito del Puerto Santa María en el descubrimiento de América. Don Enrique Bartolomé, que ha hecho las veces de moderador presentador. Estaba anunciado Martínez Alfonso, pero por imprevistos de viaje no ha podido venir. A don Luis Suárez, con el que siempre hay que contar cuando se trata de los puertos o de los portuenses, y con nuestro amigo de Puerto Real y del puerto, que es obligado a contar con él a la hora de hablar de la historia de nuestra ciudad. Solo nos resta ya dar por concluido este acto, que esperamos se siga repitiendo en años sucesivos. Esperemos que no decaigamos en el ánimo. Y anunciaros que estaba previsto y estamos estudiando la posibilidad, como apuntaba ahora Juan José, de dedicar algún congreso, algunas jornadas, no sabemos aún, es una cuestión a hilvanar un poco, dedicado a don Hipólito Sancho, y en principio estaba previsto para el próximo año, que es el año 93, y es el año del centenario del nacimiento de don Hipólito Sancho. Estamos abiertos, por supuesto, a hacer la cosa en colaboración con el Aula Menesteo, con el Ayuntamiento, con quien, porque creemos que han de ser varias tiraderas que se presten a una cosa de este tipo para darle alguna altura. Y después de los agradecimientos, lamentar también que una vez más nuestro equipo de gobierno del excelentísimo Ayuntamiento ha dejado de asistir a un acto de la Academia. Muchas gracias, y ahora tengo usted ocasión de tomar una copa